El día que el poder más grande del mundo conocido se hundió literalmente en el barro, cambiando para siempre el destino de un imperio que parecía eterno. Corría el año 251 después de Cristo, cuando algo que jamás había ocurrido en la historia romana estaba a punto de suceder. Durante siglos, los emperadores habían muerto por veneno, puñaladas en el Senado, conspiraciones palaciegas o enfermedades, pero ninguno había caído en batalla contra enemigos extranjeros. Esa racha estaba por romperse de la manera más brutal posible. Roma atravesaba uno de sus periodos más turbulentos. Las fronteras del norte se tambaleaban bajo la presión constante de tribus bárbaras cada vez más organizadas y agresivas. Los godos, esos guerreros del norte que habían aprendido las tácticas romanas, observándolas durante décadas, ya no eran simples saqueadores. Se habían convertido en una amenaza existencial. Gayo Mesio, V Trajano. Decio había llegado al poder apenas 2 años antes, en el 249. Este emperador, nacido en los Balcanes, conocía bien la mentalidad de los pueblos fronterizos. Había servido como gobernador en la región y entendía que la única forma de mantener el respeto de las tribus era mostrando fuerza sin vacilación. Lo que hace fascinante esta historia es cómo un hombre experimentado en warfare pudo caer en una trampa tan elemental. Según las crónicas de la época, los godos llevaban meses desarrollando una estrategia que iba mucho más allá de sus típicas incursiones de saqueo. Habían estudiado el terreno, habían observado los patrones de movimiento de las legiones romanas y habían llegado a una conclusión devastadora. El orgullo romano sería su perdición. Los acontecimientos que llevaron a este desastre comenzaron meses antes, cuando bandas de guerreros godos cruzaron el Danubio y empezaron a arrasar poblaciones romanas en Mesia y Tracia. No eran ataques aleatorios. Cada incursión parecía calculada para provocar una respuesta específica del emperador. Decio, como era previsible, reunió un ejército considerable. Las legiones que marcharon hacia el norte eran veteranas, endurecidas por años de combate en las fronteras. Llevaban consigo toda la maquinaria militar que había hecho de Roma la dueña del mundo. Catapultas balistas, ingenieros especializados en asedios, y lo más importante, la disciplina férrea que convertía a los soldados romanos en una máquina de guerra imparable. Pero los godos habían aprendido algo crucial durante sus décadas de enfrentamientos con Roma. Sabían que no podían vencer a las legiones en campo abierto, en terreno favorable. Su única oportunidad residía en cambiar las reglas del juego completamente. El plan gótico era de una simplicidad genial. Sus líderes, cuyos nombres la historia apenas ha conservado, diseñaron lo que algunos historiadores modernos consideran una de las trampas militares más elaboradas de la antigüedad. Utilizarían la agresividad y la confianza romana como armas contra los propios romanos. La primera fase consistía en atraer a Decio hacia el norte, hacia una región conocida por sus terrenos pantanosos cerca de lo que hoy es Bulgaria. Los godos fingieron retirarse cada vez que las legiones se acercaban, siempre manteniéndose a la distancia justa para que los romanos no perdieran el rastro, pero tampoco pudieran alcanzarlos. Esta táctica funcionó perfectamente. Decio, convencido de que tenía a los bárbaros en retirada, ordenó acelerar la marcha. Las legiones avanzaron día tras día, adentrándose cada vez más en territorio desconocido, alejándose de sus líneas de suministro y, lo que era más peligroso, de cualquier posibilidad de recibir refuerzos. Los exploradores romanos informaban constantemente que los godos estaban al alcance. Apenas un día más de marcha, tal vez 2, el emperador podía casi saborear la victoria que restauraría el prestigio romano en las fronteras del norte. Esta confianza, alimentada por siglos de supremacía militar, se convertiría en su sentencia de muerte. Lo que Decio no sabía era que durante semanas, guerreros godos habían estado preparando meticulosamente el campo de batalla. Habían identificado una zona de marismas donde el terreno sólido se alternaba con áreas de barro traicionero. Más importante aún, habían localizado los únicos caminos seguros a través del pantano.
cuando las legiones finalmente avistaron a la fuerza gótica principal, todo parecía indicar que sería una batalla convencional. Los bárbaros estaban formados en líneas de combate visibles, aparentemente preparándose para el enfrentamiento. Decio ordenó el avance, confiado en que sus tropas disciplinadas arrollarían a los guerreros enemigos. Los primeros minutos de la batalla transcurrieron según las expectativas romanas. Las legiones avanzaron en formación, sus escudos brillando bajo el sol de la mañana, sus lanzas apuntando hacia adelante como un bosque mortal. El terreno parecía firme bajo sus pies, pero entonces comenzó la pesadilla. Conforme las tropas romanas se adentraban en lo que creían era campo de batalla normal, el suelo empezó a ceder. Lo que desde la distancia parecía tierra sólida, resultó ser una trampa mortal de barro y agua estancada. Los soldados de las primeras líneas comenzaron a hundirse. Sus armaduras, que normalmente eran su protección, se convirtieron en anclas que los arrastraban hacia abajo. La formación perfecta de las legiones se desintegró en cuestión de minutos, mientras los hombres luchaban desesperadamente por encontrar terreno firme. En ese momento de caos absoluto, los godos ejecutaron la segunda fase de su plan. Desde posiciones ocultas en los márgenes del pantano, comenzaron a llover flechas sobre las tropas romanas atrapadas. Los legionarios, imposibilitados para maniobrar o formar sus escudos defensivos habituales, se convirtieron en blancos fáciles. Lo más aterrador de todo era que los godos conocían perfectamente los caminos seguros a través del pantano. Podían acercarse, atacar y retirarse a voluntad, mientras los romanos permanecían atrapados como bestias en una ciénaga mortal. El emperador Decio, al darse cuenta de la magnitud del desastre, intentó reorganizar a sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Sus órdenes apenas podían escucharse por encima del caos, y aunque hubieran llegado a todos sus hombres, no había forma de ejecutarlas. El pantano había neutralizado completamente la ventaja táctica romana. Según los relatos que han llegado hasta nosotros, Decio murió intentando rallying a sus tropas, posiblemente atravesado por proyectiles godos o, según algunas versiones, ahogándose en el mismo barro que había atrapado a sus legiones. Su muerte marcó un punto de inflexión no solo en esa batalla, sino en la historia del Imperio Romano. Por primera vez, un emperador había muerto luchando contra invasores extranjeros. Este precedente envió ondas de shock a través de todo el mundo romano y demostró a los pueblos bárbaros que Roma, después de todo, era vulnerable. La lección que emerge de esta tragedia trasciende los siglos. Nos recuerda que el exceso de confianza, incluso cuando está respaldado por logros pasados, puede llevarnos directo al desastre. En nuestras vidas cotidianas, enfrentamos situaciones donde nuestro éxito anterior puede cegarnos ante nuevos desafíos que requieren enfoques completamente diferentes. Las consecuencias inmediatas de aquella jornada en los pantanos de Abritus fueron devastadoras para Roma, pero las repercusiones a largo plazo resultaron aún más demoledoras. Cuando las noticias de la muerte del emperador llegaron a la capital, la conmoción fue indescriptible. Nunca antes un César había perecido de manera tan humillante ante enemigos considerados inferiores. Los senadores se reunieron en sesiones de emergencia que duraban desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. Los mensajeros cabalgaban sin descanso por todo el imperio, llevando órdenes contradictorias. En las fronteras, los comandantes militares comenzaron a tomar decisiones por cuenta propia, sin esperar instrucciones desde Roma. Era el preludio de algo que los historiadores modernos conocemos como la crisis del siglo III. Durante los siguientes 50 años, Roma vería desfilar a más de 30 emperadores. La mayoría no duraba ni siquiera un año en el poder. Algunos morían asesinados por sus propias tropas, otros en batallas contra usurpadores, y unos pocos por causas naturales. El imperio se fragmentó en pedazos que a menudo luchaban entre sí con la misma ferocidad que empleaban contra los invasores extranjeros. Pero regresemos a los pantanos de Bulgaria para entender mejor cómo los godos lograron ejecutar su plan maestro.
Los arqueólogos que han estudiado la zona durante las últimas décadas han descubierto evidencias fascinantes de lo que pudo haber ocurrido realmente. Los análisis del terreno confirman que durante esa época del año, principios de verano, las lluvias primaverales habrían convertido amplias zonas en ciénagas traicioneras. Los godos demostraron una comprensión del terreno que superaba incluso a los ingenieros militares romanos, famosos por su capacidad de adaptarse a cualquier ambiente. Habían estudiado meticulosamente los patrones de drenaje de la región, identificado las épocas del año en que ciertas áreas se volvían intransitables, y lo más impresionante de todo, habían cartografiado rutas seguras que solo ellos conocían. Esta preparación no fue obra de semanas, sino posiblemente de años. Los líderes godos habían enviado exploradores disfrazados como comerciantes o refugiados que estudiaron el territorio palmo a palmo. Conocían cada arroyo, cada depresión del terreno, cada zona donde el agua se acumulaba durante las lluvias. Lo que resulta especialmente intrigante es cómo coordinaron el momento exacto del ataque. Los godos necesitaban que las condiciones meteorológicas fueran perfectas. Suficiente humedad para que el suelo fuera traicionero, pero no tanta como para que resultara obvio desde la distancia. Algunas teorías sugieren que incluso pueden haber desviado pequeños cursos de agua para crear las condiciones ideales. El día de la batalla, los guerreros godos llevaban un calzado especial que los arqueólogos han encontrado en yacimientos de la época. Eran una especie de raquetas primitivas, similares a las que usan los esquimales para caminar sobre nieve, pero diseñadas para distribuir el peso sobre terreno pantanoso. Este detalle demuestra el nivel de planificación que invirtieron en su estrategia. Mientras los legionarios romanos se hundían con sus pesadas armaduras de metal, los guerreros godos se movían con agilidad felina por los mismos terrenos. Podían atacar por los flancos, retroceder cuando era necesario y reagruparse en posiciones ventajosas. Era como si estuvieran luchando en su propio patio trasero mientras los romanos se ahogaban en territorio completamente ajeno. La muerte del hijo de Decio añadió una dimensión trágicamente personal a este desastre militar. Herenio Etrusco había acompañado a su padre en la campaña, probablemente como parte de su preparación para asumir el poder en el futuro. Los relatos de la época sugieren que murió intentando rescatar soldados atrapados en el barro, lo que convierte su final en algo casi heroico dentro de la tragedia general. Cuando Decio vio caer a su hijo, según algunas crónicas, pronunció unas palabras que se han convertido en legendarias. La pérdida de un soldado no es gran cosa para el imperio. Pero los testigos aseguran que sus ojos traicionaban el dolor devastador que sentía. Era un padre viendo morir a su heredero en las circunstancias más desesperantes imaginables. La reacción de los supervivientes romanos revela aspectos fascinantes de la mentalidad militar de la época. En lugar de retirarse inmediatamente, muchos legionarios continuaron luchando incluso cuando era evidente que la batalla estaba perdida. Esta determinación, que en otras circunstancias había sido la clave de innumerables victorias romanas, se convirtió en una trampa mortal en los pantanos de Abritus. Los godos, por su parte, demostraron una disciplina táctica que sorprendió incluso a los veteranos romanos supervivientes. En lugar de lanzarse al saqueo inmediato después de obtener la ventaja, mantuvieron su formación y continuaron ejecutando su plan metódicamente. Sabían que tenían una oportunidad única de infligir el máximo daño posible al poderío militar romano. Las armas capturadas en aquella batalla fueron distribuidas entre tribus góticas de toda la región. Durante los meses siguientes, comenzaron a aparecer guerreros bárbaros, equipados con armamento romano de primera calidad en enfrentamientos a lo largo de toda la frontera del Danubio. Los godos habían conseguido no solo una victoria táctica, sino también un botín que multiplicaría su capacidad militar futura. La noticia de la muerte de Decio se extendió por el mundo bárbaro como un incendio en verano seco. Tribus que habían mantenido una paz cautelosa con Roma durante décadas comenzaron a considerar que tal vez había llegado el momento de probar fortuna contra las legiones. Los alamanes en el Rin, los sármatas en el Danubio inferior, incluso pueblos tan lejanos como los bereberes del norte de África,
empezaron a organizar incursiones más audaces. En Roma, la clase senatorial se dividió en facciones que culpaban a diferentes grupos por el desastre. Algunos responsabilizaban a los generales por no haber reconocido la trampa a tiempo. Otros señalaban a los servicios de inteligencia por no haber detectado los preparativos godos. Un tercer grupo, quizás el más pragmático, argumentaba que el propio sistema imperial necesitaba reformas profundas para adaptarse a las nuevas realidades militares. Lo que ninguno de ellos comprendía completamente era que aquella derrota había alterado para siempre el equilibrio psicológico entre Roma y sus enemigos. Durante siglos, la simple amenaza de la intervención de las legiones había sido suficiente para mantener la paz en las fronteras. Ese poder disuasorio se había desvanecido en el barro de Bulgaria. Los supervivientes de la batalla, aquellos pocos que lograron escapar de la trampa pantanosa, llevaron consigo algo más que heridas físicas. Portaban el trauma psicológico de haber visto cómo el orden mundial que conocían se desmoronaba en cuestión de horas. Muchos de estos veteranos nunca volvieron a ser los mismos soldados que habían sido antes de Abritus. Curiosamente, esta catástrofe militar también sembró las semillas de innovaciones que más tarde fortalecerían al ejército romano. Los ingenieros militares comenzaron a desarrollar nuevas técnicas de reconocimiento del terreno. Se crearon unidades especializadas en combate en condiciones adversas. Los comandantes empezaron a valorar más la inteligencia local y a desconfiar menos de las fuentes de información nativas. Pero quizás la lección más profunda de aquella jornada funesta tiene que ver con algo mucho más universal que las tácticas militares. La tragedia de Decio nos enseña que nuestras mayores fortalezas pueden convertirse en nuestras debilidades más peligrosas cuando no sabemos adaptarlas a circunstancias cambiantes. La disciplina férrea de las legiones, su armamento superior, su confianza en la victoria, todo aquello que había hecho invencible a Roma durante siglos, se volvió contra ellos en el momento crucial. Esta reflexión trasciende el ámbito militar y se aplica a nuestras vidas cotidianas. Todos tenemos habilidades, experiencias o conocimientos que nos han servido bien en el pasado. Pero cuando nos aferramos rígidamente a estas fortalezas sin considerar que las circunstancias pueden haber cambiado, corremos el riesgo de caer en trampas similares a la que destruyó a Decio y sus legiones. La historia de Abritus nos recuerda que la verdadera sabiduría consiste en mantener la humildad incluso en los momentos de mayor éxito, en escuchar las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde, y en estar siempre dispuestos a cuestionar nuestras propias certezas. Porque al final, el barro que se tragó al imperio más poderoso del mundo conocido puede estar esperándonos a cualquiera de nosotros, en la forma de nuestra propia arrogancia. Los días siguientes al desastre fueron testigos de un fenómeno que pocos habían experimentado antes en la historia romana: el silencio de los tambores de guerra. Mientras los restos de las legiones imperiales yacían esparcidos por los pantanos búlgaros, el mundo conocido contuvo la respiración esperando saber qué vendría después. El vacío de poder que se creó tras la muerte de Decio no fue solo político, sino que representó una crisis existencial para millones de personas que habían crecido creyendo que Roma era eterna. Los mensajeros que llegaron a las provincias más alejadas llevaban consigo algo más que malas noticias. Portaban la evidencia tangible de que el orden establecido podía colapsar en cuestión de horas. En Galia, Hispania, África del Norte y Oriente, los gobernadores provinciales se enfrentaron a una realidad desconcertante. Por primera vez en 3 siglos, no había certeza sobre quién ostentaba el poder supremo en Roma. Esta incertidumbre desató una cascada de acontecimientos que transformaría para siempre la estructura del imperio. Los generales de las legiones estacionadas en diferentes fronteras comenzaron a evaluar sus opciones. Algunos consideraron proclamarse emperadores. Otros decidieron mantener una lealtad prudente hacia quien fuera que emergiera como sucesor, y unos pocos optaron por una estrategia de supervivencia que implicaba negociar con los propios enemigos bárbaros. La respuesta gótica a su victoria reveló una sofisticación política que había pasado desapercibida para los estrategas romanos.
En lugar de lanzarse inmediatamente a nuevas campañas de saqueo, los líderes tribales convocaron una gran asamblea que reunió a representantes de docenas de pueblos bárbaros. Por primera vez en su historia, estos grupos tradicionalmente fragmentados comenzaron a coordinar sus acciones a gran escala. Las consecuencias de esta coordinación bárbara se sintieron casi de inmediato. En los meses que siguieron a Abritus, las incursiones contra territorio romano adoptaron un patrón completamente diferente. Ya no eran ataques oportunistas en busca de botín, sino operaciones cuidadosamente planificadas, diseñadas para maximizar el daño a la infraestructura imperial. Puentes, acueductos, graneros públicos y depósitos militares se convirtieron en objetivos prioritarios. Los godos habían aprendido una lección fundamental. Para derrotar verdaderamente a Roma, no bastaba con ganar batallas individuales. Era necesario atacar los cimientos mismos que sostenían el sistema imperial. Esta comprensión estratégica los colocó siglos por delante de otros pueblos bárbaros que seguían limitándose a incursiones tradicionales. Mientras tanto, en la capital del imperio, la búsqueda de un sucesor para Decio se convirtió en un proceso casi fársico. Treboniano Galo, quien finalmente asumió el poder, lo hizo en circunstancias tan precarias que se vio obligado a negociar un tributo anual con los mismos godos que habían matado a su predecesor. Esta decisión, impensable apenas meses antes, marcó un precedente peligroso que otros pueblos bárbaros no tardarían en explotar. El pago de tributos a los bárbaros representaba mucho más que una solución temporal. Simbolizaba el fin de la hegemonía romana absoluta y el comienzo de una era donde el imperio tendría que competir en igualdad de condiciones con enemigos que habían aprendido a usar las propias fortalezas romanas en su contra. Los godos no solo habían ganado una batalla, habían demostrado que era posible reescribir las reglas del juego geopolítico. Los efectos psicológicos de esta nueva realidad se manifestaron de maneras sorprendentes en todo el imperio. Las ciudades fronterizas, que durante generaciones habían dependido de la protección de las legiones, comenzaron a desarrollar sus propias milicias locales. Los comerciantes, que habían viajado por las rutas imperiales con relativa seguridad, empezaron a organizar caravanas fuertemente armadas. Incluso en regiones alejadas de las fronteras, los ciudadanos romanos comenzaron a cuestionar la eficacia del sistema que había gobernado sus vidas. Esta erosión de la confianza pública tuvo ramificaciones económicas devastadoras. Las rutas comerciales que habían sido la columna vertebral de la prosperidad romana se volvieron impredecibles. Los precios de productos básicos como grano, aceite y vino comenzaron a fluctuar salvajemente según las noticias que llegaban de las fronteras. Por primera vez en siglos, ser ciudadano romano dejó de ser garantía de seguridad y prosperidad. Los estudiosos de la época comenzaron a documentar cambios sutiles pero significativos en la mentalidad colectiva del imperio. Las obras literarias producidas después de Abritus reflejaban una melancolía y una incertidumbre que contrastaban marcadamente con la confianza imperial de décadas anteriores. Los artistas dejaron de representar a Roma como una fuerza eterna y comenzaron a explorar temas de vulnerabilidad y transformación. En las escuelas retóricas que formaban a la élite administrativa del imperio, los profesores se vieron obligados a revisar currícula que habían permanecido estables durante generaciones. Ya no era suficiente enseñar las glorias pasadas de Roma. Era necesario preparar a los futuros funcionarios para un mundo donde el imperio tendría que adaptarse o perecer. Los veteranos supervivientes de Abritus se convirtieron en figuras trágicas pero influyentes en esta nueva Roma. Sus testimonios sobre la batalla circularon por tabernas, mercados y cuarteles, creando una narrativa alternativa que desafiaba las versiones oficiales. Estos hombres, marcados por la experiencia de haber visto morir a un emperador, portaban consigo una autoridad moral que los convertía en voces respetadas en debates sobre el futuro del imperio. Algunos de estos veteranos fundaron escuelas militares privadas donde enseñaban las lecciones aprendidas en los pantanos búlgaros. Sus métodos de entrenamiento enfatizaban la adaptabilidad por encima de la rigidez
la inteligencia sobre el terreno por encima de la confianza en la superioridad tecnológica y la humildad táctica por encima de la arrogancia imperial. Estas innovaciones, nacidas del trauma de la derrota, eventualmente fortalecerían a las fuerzas armadas romanas. La influencia de Abritus también se extendió al ámbito religioso del imperio. Los cultos tradicionales, que habían presentado a los dioses como protectores incondicionales de Roma, se vieron obligados a reinterpretar sus doctrinas. Paralelamente, religiones que ofrecían explicaciones para el sufrimiento y la incertidumbre, como el cristianismo, experimentaron un crecimiento acelerado entre poblaciones que buscaban nuevas fuentes de esperanza. Los ingenieros y arquitectos romanos, tradicionalmente enfocados en proyectos que demostraban el poder imperial, comenzaron a recibir encargos diferentes. Las nuevas construcciones priorizaban la funcionalidad defensiva por encima de la grandeza ceremonial. Murallas más altas, sistemas de drenaje más sofisticados y refugios subterráneos se convirtieron en características comunes de las ciudades construidas después del 251. Esta transformación arquitectónica reflejaba una mentalidad colectiva que había aprendido a valorar la supervivencia por encima del prestigio. Las lecciones del pantano búlgaro habían enseñado que la grandeza sin adaptabilidad era una forma de suicidio. Los constructores de la nueva era incorporaron esta sabiduría en estructuras diseñadas para resistir tanto asedios convencionales como las tácticas asimétricas que habían destruido a Decio. La red de espionaje romana, tradicionalmente enfocada en amenazas internas, experimentó una revolución después de Abritus. Los servicios de inteligencia desarrollaron nuevos métodos para infiltrar comunidades bárbaras, cartografiar terrenos fronterizos y predecir patrones climáticos que pudieran afectar operaciones militares. El fracaso en detectar los preparativos godos había demostrado que la supervivencia del imperio dependía de una comprensión mucho más profunda de sus enemigos. Estos espías de la nueva generación eran diferentes de sus predecesores. En lugar de limitarse a recopilar información política y militar, estudiaban antropología, geografía y meteorología. Se especializaban en convivir con tribus bárbaras durante meses, aprendiendo no solo sus planes inmediatos, sino también sus estructuras sociales, creencias religiosas y tradiciones estacionales. Esta aproximación holística al espionaje nació directamente de las lecciones aprendidas en los pantanos de Bulgaria. Los resultados de estas reformas en el espionaje se vieron décadas más tarde, cuando Roma logró anticipar y neutralizar varias conspiraciones bárbaras que habrían tenido consecuencias catastróficas. La información detallada sobre terrenos difíciles permitió a generaciones posteriores de comandantes evitar las trampas geográficas que habían destruido a las legiones de Decio. Al final, la tragedia de Abritus nos enseña algo profundamente esperanzador sobre la naturaleza humana. Incluso las derrotas más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y renovación cuando las abordamos con humildad y determinación. Roma no colapsó inmediatamente después de perder a su emperador en un pantano búlgaro. En cambio, aprendió, se adaptó y eventualmente emergió transformada pero fortalecida. Esta capacidad de convertir el trauma en sabiduría, la derrota en innovación y la crisis en oportunidad representa una de las características más admirables del espíritu humano. Los pantanos que se tragaron a un emperador también dieron a luz a una nueva forma de pensar que, aunque dolorosa en su origen, preparó a futuras generaciones para enfrentar desafíos aún mayores con mayor inteligencia y flexibilidad. El barro de Abritus no solo enterró legiones, plantó las semillas de una resiliencia que definiría el carácter romano durante los siglos más difíciles de su historia, y esa, quizás, sea la victoria más duradera de todas.